Complacidos se encuentran, decía yo, complacidos se encuentran en esta segunda parte de esta disertación clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, y hoy nos convoca el tema de los recursos procesales penales. Ya de alguna forma en la primera parte de esta disertación, las cuales todas se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito se suscriban. Esta disertación que estoy realizando en mayo de 2022. Decía yo que en la primera parte había recomendado este libro, Pruebas y Recursos en el Proceso Penal, la jornada 13 de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos ubicamos a los recursos dentro de los remedios procesales, la clasificación de los recursos. Estábamos abordando el tema de la llamada ordinariez del recurso. Se decía que el recurso era ordinario bajo un entendimiento en el sentido de que debía ser establecido por causales expresas, atendiendo al llamado principio de legalidad, el cual lo establece el artículo 253 de la Constitución. Bueno, y también frente a los recursos, digamos, extraordinarios, que no ameritarían la indicación de causales. Pero también hay otra distinción sobre el carácter ordinario o extraordinario, en el sentido de que los recursos ordinarios es mientras se mantenga la vigencia del proceso, es decir, mientras no se agoten los llamados recursos ordinarios que en una previsión legal se encuentran presentes, siendo que los recursos extraordinarios ya serían agotados en los recursos ordinarios, como por ejemplo se habla del amparo, típico recurso extraordinario. Y por cierto, hay que tener muy claro que aunque pueda haber amparo por causa penal y que el amparo pudiera servir como recurso, obviamente el amparo es un recurso cuando se interpone contra una decisión judicial. Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, pero que es perfectamente posible que se pueda interponer un amparo frente a cualquier otro acto procesal, que no sea una decisión. Amparo que solamente sería viable conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo cuando no se tenga un medio ordinario previo, bien sea el recurso, bien sea la propia solicitud de nulidad. Entonces, esto le daría ese carácter de extraordinario. La solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional ha tomado muy en cuenta su criterio, su precedente, sobre no llamarlo recurso por ese carácter extraordinario, a pesar de que se interpone contra decisiones. Es decir, aquel carácter como right of certiorari en el ámbito anglosajón, de que extraordinariamente se acoge y puede ser que no cuando no amerite el nivel, la jerarquía del asunto que se está abordando. Bueno, muchos preguntarán a quién tengo atrás. Bueno, tengo atrás nada menos que la ciudad de Caracas en la época de la colonia, ¿ok? Un grabado de entonces. Bueno, sigamos acá abordando el tema de la impugnabilidad objetiva descrita en el artículo 423, y aquí ya estamos adentrándonos en los principios. Implica que frente a un tipo de decisión solo habrá un solo tipo de recurso. Frente a una decisión de mero trámite, bien sea un pronunciamiento en audiencia o bien sea un auto que no tenga trascendencia aflictiva, se interpondrá el recurso de revocación. Frente a un auto con importancia de trascendencia, se interpondrá el recurso de apelación de auto. Frente a sentencias, se interpondrá el recurso de casación. Y frente a sentencias condenatorias definitivamente firmes, pero que después con el tiempo se visualiza el carácter injusto de la misma, se interpondrá el recurso de revisión procesal penal. Por otra parte, hay diferentes tipos de decisiones que abordan lo de la impugnabilidad objetiva. Esta del 8 de agosto del año 05, caso Pedro Uzcategui de la Sala de Casación Penal,
Las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho a recurrir de las decisiones judiciales no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente. No es un problema de discrecionalidad en la interpretación, en la interposición de recursos. Es un problema de atender al principio de legalidad, de ver el tipo de recurso que es proclive frente a un tipo de decisión. Por otra parte, nos encontramos con el caso del 10 de julio del año 01, Eduardo Steigerwald, que aclara que los recursos en el proceso penal son revocación, apelación, casación y revisión, y que no existe el recurso de nulidad. Y como bien se los he dicho, la nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar del recurso. También en el caso Fernando Rafael Gutiérrez del 5 de junio del año 01, para la admisión y fundamentación del recurso de apelación deben observarse los siguientes requisitos: interponerse contra una sentencia definitiva dictada en el juicio oral, ante el tribunal que dictó la sentencia dentro del lapso establecido con fundamento en los motivos establecidos en la ley y mediante escrito fundado expresando concreta y separadamente cada motivo de impugnación. Este criterio ha sido un tanto morigerado porque ya no es solamente sentencias que surjan a la finalización del juicio oral y público, sino sentencias como por ejemplo la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos que haya surgido luego de la audiencia preliminar en fase intermedia o contra una sentencia en la cual se dicte un sobreseimiento, siendo este un sobreseimiento definitivo. Entonces, en la sentencia 2299 de la Sala Constitucional 21803 se nos está indicando el rechazo de toda apelación contra resoluciones que no pueden causar agravio. Y de aquí es que yo me sustento en la idea que el llamado gravamen irreparable, ese agravio que causa el fallo y que no puede ser sino a través del recurso, la única forma de resolverlo, sería la gran causal que ameritaría la interposición de todo recurso. Pero obviamente el legislador estableció causales expresas a partir de los artículos 459, 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Otro principio importantísimo es la llamada impugnabilidad subjetiva. Así como hablamos que frente a cada tipo de decisión hay un solo tipo de recurso, la impugnabilidad subjetiva, de alguna forma descrita en el concepto de agravio en el artículo 424, conduce a la idea de que solamente la parte que resulte desfavorecida por la decisión es la que puede interponer el recurso. Serán partes del Ministerio Público, el imputado, la víctima. Entonces, solamente la parte que resulte desfavorecida con la decisión. Si lo que dictaron fue una sentencia absolutoria, ¿cómo me puedes decir que causa, que tiene impugnabilidad subjetiva, por ejemplo, el absuelto, el que fue acusado? Si dictaron la sentencia condenatoria conforme a lo exigido por el fiscal en su acusación, no se apartó de forma alguna el juez, ¿verdad? No hizo una admisión parcial de la acusación, sino que se queda exclusivamente en la calificación jurídica. ¿Cómo vas a intentar el recurso de apelación si terminó siendo condenando por la acusación interpuesta? Claro, si tú admitiste los hechos y se dictó una sentencia condenatoria, mal pudiera haber un agravio porque hubo un sustrato en tu voluntad libre de admitir los hechos, a menos que haya surgido un problema de mal cálculo de la decisión, de mal cálculo de el quantum de la pena que se esté rebajando o por la cual se esté condenando a alguien, o un problema en la cual no se tomó en cuenta acusaciones plurales o concurso o material de delito. Entonces, bajo esos esquemas, ¿verdad?, en la cual exista una reducción, digamos, parcial de la pretensión acusatoria, allí sí podría interponer el recurso aquel que aparentemente no tendría impugnabilidad subjetiva. El principio de agravio decisorio, bueno, surge a partir de diferentes normas.
lo establece el 427, pero también en lo que atañe, por ejemplo, la posibilidad de que la víctima impugne en el 30 de la propia Constitución, la protección de los derechos de la víctima, en el artículo 123, los derechos de la víctima, en el 122 numeral 8 del COP, etc. La contestación del recurso. Todo el proceso es contradictorio, nos lo indica el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, no podría dejar de asumirse una labor contradictoria dentro de un sistema acusatorio la interposición de los recursos. Y por eso es que observamos en la tramitación de todos los recursos que hay un emplazamiento a la contraparte interpuesta al recurso para que conteste o por lo menos darle la posibilidad de contestar el recurso. Obviamente que la no contestación del recurso no concede un efecto de confesión ficta, de asumir que esa parte que es favorecida por la decisión y que por lo tanto está contraria a la interposición del recurso, si no lo contesta, estaría aceptándolo. Pues ello no lo significa. Lo importante es que se verifique la notificación efectiva y que se genere la fase recursiva bajo una neta forma dispositivo, es decir, lo más parecido al sistema dispositivo del proceso civil, en el cual el juez pudiera incurrir en ultra, citra o extra petita. Lo que más se asemeja sería la interposición del recurso, la fase recursiva. Te estoy señalando específicamente el tipo de decisión que estoy cuestionando y estoy indicándote el por qué y te estoy señalando inclusive el efecto que va a conducir la declaratoria con lugar del recurso. Entonces, la contestación del recurso. El efecto extensivo de los recursos en el Código Orgánico alude a la idea de que, por ejemplo, dos litisconsorciados, supónganse ustedes dos litisconsorciados pasivos, dos coautores, o un cómplice, un partícipe y un autor. Bueno, uno de ellos no interpone el recurso, pero el otro sí lo hace. El otro asume una conformidad con el fallo, pero hubo alguien que sí lo interpone. Y si se declara con lugar ese recurso, el llamado efecto extensivo se llevará, como lo dice la palabra, se extenderá, arropará también al que no recurrió, siempre y cuando se encuentre en la misma situación procesal, que sería una vinculación entre lo procesal y lo sustantivo, siempre y cuando se encuentre en la misma situación. Ambos fueron condenados en el mismo juicio, ambos se encuentran puestos a derecho, nadie se ha evadido. El tema de si uno es cómplice y el otro autor no sé, sería un tema menor, porque evidentemente la suerte de lo accesorio sigue a lo principal. La responsabilidad del cómplice, del partícipe, sigue una suerte del autor principal, supónganse ustedes que fue el que recurrió. Por otra parte, dentro de los principios de los recursos, ese efecto extensivo se verifica en el artículo 429 del COP y hay muchas decisiones, entre ellas la que se señala acá, la 369 del 27 de marzo del 01 de la Sala Constitucional que lo interpone. La llamada el efecto suspensivo de los recursos, 430. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se diga lo contrario. Y lo contrario se dice, por ejemplo, en el 240, cuando se apela de la medida privativa, la apelación no suspende la vigencia de la medida. En el 348 se nos indica que la libertad se otorga aun cuando la absolutoria no esté firme. Sentencia absolutoria, porque no está firme, porque se interpone un recurso. ¿Ok? El famoso artículo 374, ya con la manera de ser morigerado conforme lo establece el 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Ok. La inadmisibilidad recursiva con la coexistencia de la nulidad de oficio. Este es un tema también interesante.
Lo indica la sentencia 2541 del 15/10 del año 2. Quien deba decidir la admisibilidad del recurso puede expresamente inadmitirlo. Y cuando uno cree que ya no le quedan páginas a la sentencia, porque ya en definitiva se inadmitió, ya no hay mañana, ahora es que le sobran páginas a la sentencia dictada por la alzada. ¿Por qué? Porque inadmitió, pero a renglón seguido pasó a abordar la llamada nulidad de oficio. A pesar de que inadmitió, oficiosamente está anulando el fallo del acuo, ese tribunal ad quem. Y esa nulidad de oficio lo ha regulado la Sala Constitucional en la sentencia 2541 del 15 de octubre del año 02, por cierto, fecha de mi cumpleaños. Cuando se da alguna hipótesis, por ejemplo, de nulidad absoluta, las que están descritas en el artículo 175, antiguamente 191 del COP, cuando se trate de vicio de inconstitucionalidad que obliga al juez a aplicar el control difuso. Oye, lo que estoy es apegándome a la norma, pero esa norma es inconstitucional. Por lo tanto, desaplico esa norma y aplico la Constitución. Y en la aplicación de la Constitución es por eso que estoy dictando la nulidad de oficio del fallo contra cuyo recurso se inadmitió el mismo. Y también el llamado efecto extensivo, en el sentido de que se anula el fallo que obra en contra del que no decidió, pero su legitimado, digamos, pasivo en la causa sí lo decidió. Otro principio importantísimo es la llamada reforma en perjuicio, la no reformatio impeius del artículo 433, que está siendo interpretada por muchas decisiones, la 805 del 13/6 del 00, Sala de Casación Penal, la 1995 del 16 de agosto del año 02. Despreocúpense que todas estas láminas van a quedar en la parte de abajo de la clase que yo dejo en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte. ¿Pero qué alude la no reformatio impeius? Si quien está interponiendo el recurso es el procesado contra la decisión que le desfavorece, la decisión que resuelve el recurso no puede empeorar, no puede ser peyorativa más que la decisión que se está recurriendo, a menos que esa decisión no le haya gustado a nadie y haya surgido impugnaciones cruzadas. Contra esa decisión hubo un recurso y contra esa decisión hubo otro recurso. Recurrió el procesado, pero también recurrió el fiscal. No le gustó a nadie. Y al final del camino terminan dándole la razón al fiscal y negándole la razón al procesado. En ese caso, cuando se declara sin lugar el recurso interpuesto por el procesado y se declara con lugar el recurso interpuesto por el fiscal o interpuesto por la víctima, sí pudiera dictarse una decisión, digamos, peyorativa. ¿Qué más? En contra del procesado. El 425 le impide a los jueces que dictaron una decisión intervenir de nuevo en el proceso. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, supónganse ustedes que ese juez del acuo que dictó la decisión, después lo ascendieron a la Corte de Apelaciones. Bueno, en la Corte de Apelaciones ni en la Sala de Casación Penal, si lo ascendieron más arriba, él podrá tramitar o resolver ese recurso. Tendrá que abstenerse. Además, es una causal de apartamiento conforme al artículo 89, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero es que además puede pasar lo siguiente. Se declara con lugar el recurso y se ordena que el mismo tribunal u otro vuelva a decidir. Si ya el juez contra cuya decisión se declaró con lugar el recurso decidió, él no podrá hacerlo, tendrá que inhibirse.
y si no lo hace, pues tendrá que ser recusado. El principio de interposición de los recursos pues tendrá que hacerse en las condiciones de tiempo y lugar, es decir, en los días hábiles, pero además en la manera como se procedimentaliza cada uno de los recursos, en los plazos, lapsos, términos que establece cada interposición del recurso, como lo establece el 437 en materia del recurso de revocación, como lo establece el artículo 440 en materia de apelación de auto, como lo establece el artículo 445 en materia de apelación de sentencia, como lo establece el artículo 456 en materia del recurso de casación, como lo establece los artículos 463 y siguientes del COP en materia del recurso de revisión procesal penal. Es decir, no solamente que sea en día de despacho, sino en los términos, plazos y lapsos que establezca. Las causales de inadmisibilidad, y aquí solamente sería de la apelación, conforme al 428, serían A, la parte carece de legitimación para intentarlo. Es decir, no tiene agravio, no tiene legitimidad subjetiva, se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso. Aquí es importante que entendamos que hay dos tipos de extemporaneidades, una por dilación y otra por anticipación. Por anticipación, interponer el recurso sin que aún se haya publicado la sentencia. Y por dilación, bueno, tardarse mucho más de lo que establece la incidencia recursiva para interponerse el recurso. Entonces, obviamente que esto va a surgir a partir del concepto de notificación de la decisión. Hay algunos fallos, como por ejemplo las sentencias que se dictan a la finalización del juicio, que tienen que ser publicados en los 10 días siguientes después a la emisión del dispositivo. Si se publica con posterioridad, surge la necesidad de la notificación de la fecha de publicación para que de allí nazca, ¿verdad?, los días para la interposición del recurso. En todo caso, si no se está derecho o si no se dicta dentro de ese plazo, surge la necesidad de la notificación para la interposición tempestiva del recurso. Bueno, el desistimiento 431 del COP, existe el derecho, ¿verdad?, a recurrir, pero también existe el derecho a conformarse con el fallo. Si desistir del recurso proviene de sus partes o de su representante conforme a las pautas que establezca el artículo 431. El principio de competencia recursiva, artículo 432. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados. Un poquito de agua, por favor. Porque la gran excepción de decidir sobre asuntos distintos, ya se los había mencionado, frente al caso de la llamada nulidad de oficio. Es decir, se declara inadmisible un recurso, pero oficiosamente el juez pasa a decidir sobre asuntos distintos si está verificando los supuestos de nulidad oficiosa que la Sala Constitucional ya ha decidido, entre otros, en el fallo del 15-1002, caso Eduardo Centey. La rectificación formal como resolución recursiva, así nos lo dice el 434. Los errores de derecho en la fundamentación de la impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva no lo anularán, pero serán corregidos, así como los errores materiales en la denominación o el cómputo de las penas. Las partes podrán solicitar aclaratoria dentro de los 3 días siguientes posteriores a la notificación. Es decir, para que se interponga el recurso ha de ser un error de tanta dimensión que se verifique en la parte dispositiva del fallo y que impida que ese fallo pueda ser ejecutoriado o ejecutado. Vamos a entendernos con respecto al contenido de los fallos.
El 435 del COP nos habla de formalidades no esenciales. En ningún caso podrá decretarse la reposición de la causa por incumplimiento de formalidades no esenciales. En consecuencia, no podrá ordenarse la anulación de una decisión impugnada por formalidades no esenciales, errores de procedimiento y o de juzgamiento que no influyan en la disposición del dispositivo. Vean el esquema, vean en la lámina el esquema normal de un fallo. Hay una narrativa, es una descripción del hecho objeto del proceso, lo que se denomina la quaestio facti, la descripción de los actos de audiencia. Hay una parte emotiva del fallo. Esa motiva del fallo, a mi modo de ver, tendrá dos elementos. Uno, cómo se transforma el hecho aportado en hecho probado. La vía jurídica que ha utilizado el juez para transformar el hecho aportado en hecho probado. Hecho aportado como premisa del silogismo decisorio, la premisa menor, versus la premisa mayor, que es la norma, la cual conoce el juez. La segunda parte de la motiva es la consecuencia jurídica que se establece en el fallo de el hecho que ha sido probado. No basta solamente con indicar que el hecho se probó, sino que eso deriva una consecuencia jurídica. Efectivamente se probó que Juan murió por un disparo en su espalda. De allí el juez irá a derivar la consecuencia jurídica. Todo disparo en la espalda nos hablará de un homicidio calificado, o pudiera haber un disparo en la espalda como consecuencia de una legítima defensa, cumplimiento del deber. Es decir, no basta solamente el llamado juicio sobre la prueba, ¿okay? La transformación, el aporte del hecho aportado con su prueba en hecho probado, sino derivar la consecuencia jurídica, de la cual se supone que el juez conoce, porque él asume lo que se denomina, ¿verdad?, el conocimiento del derecho, ¿ok? El conocimiento del derecho que viene desde el viejo derecho romano, ¿ok? El iuris, ¿verdad? Novit curia, que se le exige al juez. El iuris novit curia. Esto va a desencadenar en la parte dispositiva. Si el 253 de la Constitución nos indica que toda decisión debe ser ejecutoriada o ejecutada, evidentemente en la dispositiva ha de plasmarse lo que tiene que ser ejecutado. Y aunque las normas anteriormente referidas, es decir, el artículo 435 y el artículo 434, hablan de errores en la parte dispositiva, es obvio que si hay contradicción entre la narrativa y la motiva, o hay una contradicción interna de derecho, sustantivo o adjetivo en la motiva, ello se expresará un tanto en la dispositiva y ello permite el recurso. El tema de la motivación de la sentencia ha sido un tema prolífico en el ámbito del derecho constitucional, ¿ok? La motivación, esa motivación que pasa en primer lugar por demostrar, hacer la apreciación jurídica con respecto a la prueba, pero que también conduce al abordaje de la consecuencia jurídica que de ella se deriva. Vamos a tratar de hablar, en lo que queda de tiempo, de la tramitación de dos de estos recursos. El recurso de revocación regulado en los artículos 436 al 438 del COP. Son dos tipos de pronunciamiento que pueden ser revocados: los autos escriturados de mero trámite o los actos decisorios dictados en plena audiencia, pero que sean de mero trámite. La parte podrá interponerlo en los 3 días hábiles siguientes si se tratara de un auto escriturado de mero trámite, es decir, 3 días siguientes luego de la notificación. Si se enteró en plena audiencia
de la emisión de la decisión es en la misma audiencia con la cual se podrá interponer el recurso. Ese recurso sería verbalizado. Un típico ejemplo: objeción que se le manifiesta al juez frente a la pregunta capciosa, sugestiva, sugerente de la otra parte en el juicio oral y público. Entonces, objetar, si el juez la declara a lugar o sin lugar, frente a esa decisión, interponer el recurso de revocación. Por ejemplo, el juez decide realizar la audiencia de puertas cerradas, una audiencia privada, dado porque se dan las causales, según él, que conducen a que no se realice de forma pública. Bueno, frente a ese pronunciamiento, pues se interpone el recurso de revocación, que tendría que ser motivado. Las decisiones de mero trámite no requieren motivación, conforme al artículo 157 del COP, pero el recurso que se interpone contra ellas, que sería el recurso de revocación, y ya hemos dicho que los recursos tienen que estar motivados, pues sí conlleva, sí exige una motivación. Entonces, también una decisión en la cual se haga comparecer, por ejemplo, a un cómplice en lugar de hacer comparecer en primer lugar a el autor. Entonces, de inmediato se interpondrá la decisión. Esa resolución, si es frente a una decisión dictada en plena audiencia, tiene que ser una decisión inmediata. Y la que se interpone frente a un auto de mero trámite sería en los 3 días siguientes a la notificación, interpuesta la misma, en los 3 días siguientes tendría que resolver el propio tribunal contra cuya decisión se ha presentado el recurso de revocación, porque este no sería un recurso devolutivo. No establece el código en los artículos del 436, perdón, del 436 al 438, la notificación para la contestación del recurso de revocación. Ahora bien, si todo el proceso es contradictorio, conforme lo establece el 18, soy de la idea que surge la necesidad de la emplazamiento para la contestación frente a el recurso de revocación. Y notificado debería dejarse los 3 días para la contestación. Transcurridos los 3 días desde la notificación del emplazado, allí se nacería la posibilidad de contestar, de resolver el recurso de revocación, lo cual sería en la propia intimidad del juez, puesto que no se exige audiencia. Apelación de autos. Artículo 439 y siguientes del COP. El 439 establece los tipos de decisiones que serían apelables por la vía de la apelación de autos. En primer lugar, aquellas decisiones que hacen finalizar el proceso o hagan imposible su continuación, como por ejemplo la inadmisión de una querella, por ejemplo, la desestimación de una querella, la desestimación de una denuncia, el desistimiento de una querella, las que resuelvan las excepciones con o sin lugar. En la clase anterior vimos el tema de las excepciones, vimos las causales y vimos las oportunidades. Solamente será posible cuando se declare con o sin lugar una excepción en fase preparatoria, cuando se declare con lugar la excepción en fase intermedia, porque la que se declara sin lugar no tendría recurso, puesto que puede ser insistida en la fase de juicio. Y en fase de juicio, precisamente, la que se declara con lugar, se puede interponer de forma inmediata el recurso de apelación de autos, y la que se declara sin lugar, se puede interponer el recurso de apelación de auto contra ese
pronunciamiento en la cual se declara sin lugar a la excepción en fase de juicio, pero hay que esperar la oportunidad de la definitiva. Es decir, no se puede interponer de forma inmediata, no interrumpe el desarrollo del juicio, hay que esperar lo que se decida en el juicio. Obviamente, si lo que se decide es una sentencia absolutoria, sería en aras de un ejercicio de hiperlitigiosidad, intentar un recurso si ya te favorecieron, ¿verdad? Diría la defensa, no, es que me puse bravo porque en el momento cuando yo interpuse la apelación debió haberse declarada, o interpuse la excepción, debió haberse declarada con lugar. Entonces tiene que esperarse la oportunidad de la definitiva, bien sea una sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento. Rechacen la querella y o acusación particular o la privada. La querella interpuesta por la víctima o la acusación particular interpuesta por la víctima o la acusación privada interpuesta por la víctima en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Las que dictan la procedencia de una medida cautelar, bien sea la procedencia de una medida judicial preventiva, privativa de libertad, 240, o de una medida cautelar sustitutiva, 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Contra ella es posible el recurso de apelación de autos. Causen gravamen irreparable, salvo que sea inimpugnable por el COP. Cualquier auto que cause gravamen irreparable, conforme ese numeral 5 del artículo 439. En realidad, la gran causal para interponer el recurso de apelación de auto es el gravamen irreparable. Es lo que fundamentaría la interposición de todo recurso contra apelación de auto. El gravamen que ha perjudicado a una parte proviene de la decisión y no existe posibilidad ulterior de resolver el asunto no interponiendo, o sea, sino interponiendo el recurso. Las incidencias que se dicten en fase de ejecución, todas ellas son apelables, impugnables por la vía de la apelación de autos y cuando expresamente, conforme al numeral 7 del artículo 439, sea posible, lo diga expresamente el Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ver si en las clases, si quedan clases y fechas antes del examen que tengo con mis alumnos de Derecho Procesal Penal. Fijamos, por ejemplo, este viernes a las 5:30, fijamos una clase para específicamente la apelación